Metáfora de la vaca. La historia cuenta que un viejo maestro deseaba enseñar a uno de sus discípulos que la vida de conformismo y mediocridad no permitía superar los obstáculos que impiden triunfar. Para impartir la lección, el joven aprendiz, aquella tarde, el maestro había decidido visitar con él algunos lugares más pobres y desolados. Después de caminar un largo rato, encontraron la que consideraron la más humilde de todas las viviendas, aquella casucha a medio derrumbarse, que se encontraba en la parte más distante de aquel caserío. Debía ser sin duda alguna de las más pobres de todas. Sus paredes milagrosamente se sostenían en pie, aunque amenazaban con derribarse en cualquier momento. El improvisado techo dejaba filtrar el agua y la basura, y a los desperdicios que se acumulaban alrededor daban un aspecto decrépito a la vivienda. Sin embargo, lo más sorprendente de todo era que aquella casucha de 10 metros cuadrados pudiesen vivir 8 personas, el padre, la madre, 4 hijos y 2 abuelos, y se las arreglaban para acomodarse en aquel lugar. Sus viejas vestiduras y sus cuerpos sucios y malolientes eran prueba del estado de profunda miseria reinante. Curiosamente, en medio de este estado de escasez y pobreza total, esta familia contaba con una posesión poco común de tales circunstancias, una vaca, una flacuchenta vaca, que con la escasez de leche que producía, provenía a aquella familia como un poco alimento de algún valor nutricional. Pero más importante aún, esta vaca era la única posesión material de algún valor con la que contaba aquella familia, el único que lo separaba de la miseria total. Y allí, en medio de la basura y el desorden, pasaron la noche el maestro y su novato discípulo. Al día siguiente, muy temprano y sin despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. Salieron de la morada y antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo a su discípulo: «Es hora de aprender la lección que has venido a aprender». Sin embargo, el joven pudiese hacer nada para evitarlo. El anciano sacó una daga que llevaba en su bolso y degolló la pobre vaca que se encontraba atada a la puerta de la vivienda ante los incrédulos ojos del joven. «Maestro», dijo el joven, «¿qué has hecho? ¿Qué lección es esta que amerita dejar a esta familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que representaba lo único que poseía esta familia?» Haciendo caso omiso de los interrogantes del joven, el anciano se dispuso a continuar la marcha, y maestro y discípulo partieron sin poder saber qué suerte correría aquella familia ante la pérdida de su única posesión. Durante los siguientes días, una y otra vez el joven era confrontado por la nefasta idea de que sin la vaca aquella familia seguramente moriría de hambre. Un año más tarde, los dos hombres decidieron regresar nuevamente por aquellos senderos a ver qué suerte había corrido aquella familia. Buscaron la humilde posada nuevamente, pero en lugar de encontrar una casa grande, era obvio que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado fuerte para aquella familia, quienes seguramente habían tenido que abandonar aquel lugar, y ahora una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado de aquel lugar y había construido una mejor vivienda. ¿A dónde habría ido a parar aquel hombre y sus hijos? ¿Qué habría sucedido con ellos? Todo esto pasaba por la mente del joven discípulo mientras que vacilante se debatía entre tocar a la puerta y averiguar por la suerte de los antiguos moradores y continuar el viaje y evitar confirmar sus peores sospechas. ¿Cuál sería su sorpresa cuando del interior de aquella casa salió el hombre que un año atrás le diera morada en su vivienda? «¿Cómo es posible?», preguntó el joven. «Hace un año, en nuestros breves pasos por aquí, fuimos testigos de la profunda pobreza en que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este año para que todo esto cambiara?» Ignorante del hecho de que el discípulo y su maestro habían sido los causantes de la muerte de su vaca, el hombre relató cómo, coincidencialmente, el mismo día de su partida, algún maleante envidioso
de su vaca, había degollado salvajemente al animal. El hombre continuó relatándole a los dos viajeros cómo fue su primera reacción ante la muerte de la vaca. Había sido de desesperación y angustia. Por mucho tiempo la vaca había sido su única fuente de sustento. El poseer esta vaca le había ganado el respeto de sus menos afortunados vecinos, quienes envidiaban no contar con tan preciado bien. Sin embargo, continuó el hombre, poco después de aquel trágico día, decidimos que a menos que hiciéramos algo, muy probablemente nuestras propias supervivencias estarían en peligro. Así que decidimos limpiar algo del terreno de la parte de atrás de la casucha. Conseguimos algunas semillas y decidimos sembrar vegetales y legumbres con los que pudiésemos alimentarnos. Después de algún tiempo, comenzamos a vender algunos de los vegetales que sobraron y con este dinero compramos más semilla y comenzamos a vender nuestros vegetales en el puesto del mercado. Así pudimos tener dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco este año nos ha traído una vida nueva. El maestro, quien había permanecido en silencio, prestando atención al fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y en voz baja le preguntó: ¿Tú crees que esta familia aún tuviese su vaca, estaría hoy donde ahora se encuentran? Seguramente no, respondió el joven. ¿Sí ves? Su vaca, fuera de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de mediocridad y miseria. Al no contar con la falsa seguridad que les proveía el sentir poseedores de algo, así no fuese más que una flacuchenta vaca, debieron tomar la decisión de buscar algo más. En otras palabras, la misma vaca que para sus vecinos era una bendición, les había dado la sensación de poseer algo de valor y no estar en la miseria total, cuando en realidad estaban viviendo en medio de la miseria. Así es cuando tienes poco, lo poco que tienes se convierte en un castigo, ya que no te permite buscar más, no eres feliz con ello, pero no eres totalmente miserable. Estás frustrado con la vida que llevas, mas no lo suficiente como para querer cambiarla. ¿Ves lo trágico de la situación? Cuando tienes un trabajo que odias, que no suple tus necesidades económicas mínimas y no te trae absolutamente ninguna satisfacción, es fácil tomar la decisión de dejarlo y buscar uno mejor. No obstante, cuando tienes un trabajo del cual no gustas, que suple tus necesidades básicas, pero no te ofrece la oportunidad de progresar, que te ofrece cierta comodidad, pero no la calidad de vida que verdaderamente deseas para ti y tu familia. Es fácil conformarte con lo poco que tienes. Muchos de nosotros también tenemos vacas en nuestras vidas, ideas, excusas y justificaciones que nos mantienen atados a la mediocridad, dándonos un falso sentido de estar bien cuando frente a nosotros se encuentra un mundo de oportunidades por descubrir, oportunidades que solo podemos apreciar una vez que hayamos matado nuestras vacas. Metáfora de la vaca. La historia cuenta que un viejo maestro deseaba enseñar a uno de sus